En el capítulo de hoy, nuestro equipo de investigación pone al descubierto una historia que parece de otro mundo. En los años 50, el gobierno nacional hizo un experimento y propagó un virus que provocó la mutación y muerte de centenares de personas. Las autoridades de aquel entonces se encargaron de destruir el poco material que había de registro para que no quedara evidencia alguna. Hasta ahora. Bueno, yo podría afirmar con toda certeza que este fenómeno efectivamente existió. Tenemos suficientes evidencias históricas, incluso documentos oficiales, que han sido desclasificados recientemente gracias a investigaciones de expertos, de profesionales, de grupos, incluso de activistas dedicados a estos temas, que hoy nos permiten afirmar con absoluta certeza que este fenómeno existió, que la mutación es un hecho. El gobierno nacional comenzó a repartir una comida al día para cada ciudadano. Esta comida era una ensalada, vendiéndole así la gran idea de ser el papá amoroso que no les desampararía en época de guerra. Lo que no sabían, y aún hoy en día no lo saben, es que los vegetales con que se hacían estas ensaladas venían manipulados genéticamente para alterar el funcionamiento del organismo humano e inhibir radicalmente cualquier forma de protesta. Estos vegetales eran manipulados con ciertos elementos radioactivos, ¿ya? Si la energía de estas partículas tiene un valor adecuado, penetran el núcleo y entonces pues forman un nuevo núcleo, ¿sí? Que en caso de ser inestable se desintegran después radiactivamente. Pero ¿de dónde viene esto? Tenemos que hablar entonces, tenemos que situar el marco de finales de la década de los 40. Estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial y en ese sentido podemos decir que mucha de esa tecnología bélica que se aplicó en años anteriores a la guerra se empiezan a utilizar en la producción de alimentos y en la agricultura. Tanques militares son empleados ahora como tractores, como los lanzallamas son adaptados e implementados como tecnología para la agricultura en forma de fumigadoras. E incluso algunas tecnologías como el napalm fueron utilizados ahora en este nuevo contexto de la Revolución Verde como fungicidas, como pesticidas. El famoso glifosato es un ejemplo de estos desarrollos. Muchas investigaciones demostraron que algunas sustancias correctamente suministradas o adecuadamente suministradas podían controlar a la población en términos de hacerla más sumisa, más obediente, menos inconforme. Inicialmente los pacientes empezaban a generar un letargo, ¿sí? físico-mental. Ya posterior a esto de su nariz salía sangre, ¿sí? Gotas de sangre, y luego ya sus caras empezaban como a deformarse, como a haber una transnución, o sea, o como a haber una descomposición facial. Entonces, esto no paró, sino que se profundizó, se sofisticó este mercado y se hicieron mucho más útiles los mecanismos. Hoy tenemos una juventud mucho más pasiva, mucho más sumisa, menos dispuesta a entender la realidad que la circunda, menos hostil frente a algunas cosas, menos reaccionaria frente a muchas dinámicas que las afectan, y esto indudablemente tiene que ver con este tipo de intervenciones de los gobiernos en alianza con las empresas transnacionales, de los alimentos especialmente. Que en cierto momento, que en cierto punto del virus logró convertirse en algo sincronizado socialmente, ¿sí? El virus fue tan fuerte y tan perfecto que se logró el objetivo, ¿sí? Manipular y tener controladas a las personas. En la dieta básica de un ciudadano común de un país medianamente desarrollado podemos tener más de 1000 alimentos que están contaminados con sustancias. Es el ejemplo del yodo que se aplica en la sal desde hace décadas.
Sabemos que la cantidad de yodo que se necesita para evitar algunas enfermedades es mínima, sin embargo, se aplica cantidades industriales de yodo a la producción de sal con la excusa de la salubridad pública. Sin embargo, sabemos que el exceso de yodo en el cerebro tiene un efecto inhibidor y, si queremos ponerlo en esos términos, un efecto apaciguador. Aunque no hay evidencia contundente de aquel experimento, muchos aseguran que aprendimos a convivir con el virus. ¿Tendrá acaso esto que ver con los alimentos transgénicos? ¿Tendrá acaso que ver con la actitud de nuestros jóvenes? ¿Con la indiferencia e indolencia de nuestra sociedad? Seguiremos investigando junto a nuestro equipo de trabajo.